Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Al Mamá Podcast. Mi nombre es Liz Paspur y mi intención en este episodio y este espacio es crear un espacio de reflexión y de acompañamiento. Si es que has vivido esta experiencia, si es que piensas en el aborto como una posibilidad, o si es que deseas buscar un camino diferente de sanación, de acompañamiento, de reflexión, porque así como la maternidad puede tener momentos muy agradables y también se nos romantiza mucho la maternidad, que todo es maravilloso, que mucha ternura, que el amor, etc. También la maternidad es un espacio donde se puede dar la muerte, así como se da la vida, también se puede dar la muerte. Entonces, lo más cercano que encontré a la sensación de muerte de la experiencia del aborto fue Desde el Vacío. Este es un episodio muy interesante que te invito a que escuches de inicio a final. Voy a hacer una serie de 3 o 4 episodios después de este para profundizar más el tema, pero en este momento pues nos vamos a disponer desde un espacio de paz, porque esto moviliza. Entonces, desde un espacio en que te encuentres tranquila, que tomes una respiración para recibir la información que desde mi corazón hoy yo quiero entregarte. También, la maternidad desde el vacío también es una serie de episodios sobre la maternidad, donde hablaré sobre realidades que no se encuentran, sobre los duelos invisibles, sobre los mitos y las realidades del aborto, y sobre la mirada sistémica, espiritual y sanadora después de estas experiencias. Y también, por supuesto, sobre todas estas experiencias, el cómo impactan en tu vida. Bienvenidas a Mamá Podcast y quédate conmigo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que una mamá tiene la capacidad de saber cuando su hijo se despierta, incluso si está en otra habitación? Algunos le llaman instinto de madres. Yo le llamo la maternidad a otro nivel. Bienvenida a Al Mamá, el podcast en el que vas a encontrar herramientas holísticas para tu crianza, tus relaciones, tu hogar y los berrinches. Porque entre pañales y llantos, la maternidad está a otro nivel. Bueno, entonces quiero iniciar hablando de 2 cosas importantes. Una es las diferentes perspectivas que tiene el aborto, o sea, las diferentes miradas, la diferente mirada política, feminista, también la mirada religiosa. También vamos a hablar un poco de la espiritualidad, también de los mitos que tenemos como sociedad referente a el aborto. Entonces, mi idea acá es mostrarte diferentes caras de un tema tan complejo como es el aborto en una mujer, y que tú decidas qué mirada te suena, con cuál te sientes afín. Mi intención en este espacio no es polarizar, no es que te pongas de este lado o te pongas de este lado, sino que mires qué tan complejo es este tema y que siempre recurras a tu experiencia personal. Entonces, por un lado tenemos la mirada política y feminista también sobre el tema de cómo nosotras como mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En general es una mirada que se viene sobre todo pronunciando en los últimos años mucho más, y que por supuesto esto genera discusiones, indispone a ciertas creencias, a ciertas religiones, pero es una mirada de que algo está pasando durante milenios y milenios que llevamos las mujeres referente a la equidad e igualdad de nuestros cuerpos. Entonces hay una cuenta que yo les recomiendo mucho que se llama Somos las Carajadas, si no estoy mal, la voy a poner acá. Y también otra que es La estafa de la feminidad, que me han gustado mucho referente a este tema si lo quieres profundizar más. Yo voy a dar una pincelada porque este episodio es como la apertura de este tema. Entonces, desde mi entender, yo considero que lo que se desea expresar
con el aborto, con las garantías, con la búsqueda de garantías en diferentes clínicas, en diferentes países, es que las mujeres tengan acceso a el aborto de una manera segura. Porque la cifra anual es de 73 millones de abortos al año en el mundo. Y de esa cifra son muchas las mujeres que pierden la vida. Entonces, desde esta mirada un poco más recursiva de búsqueda de derechos, se busca eso. Más no se busca obligar, esto que yo entiendo, ¿no? No se busca obligar a las mujeres a que sí o sí aborten. Eso es una decisión personal de cada uno. Sin embargo, yo personalmente no voy a decir que estoy 100% de acuerdo con el tono, como se dice, las diferentes variables que se deberían tener en cuenta, pero sí me parece una manera de pronunciamiento algo está pasando, que se están levantando movimientos, que se está exigiendo algo, porque no se nos permite decidir sobre nuestro cuerpo. Algo está pasando. Y esto incluye también la estafa de la feminidad, que vuelvo y los recomiendo, sobre qué percepción, qué ideas hay sobre el ser mujer, qué percepciones, qué ideas hay a nivel social sobre el ser mamá. Entonces, se nos ha impuesto el cómo deberíamos vestirnos, el cómo deberíamos hablar, el qué tipo de cuerpo deberíamos tener. Y esto ha producido, pues, diferentes métodos para que el cuerpo de la mujer siempre esté en función y servicio hacia el hombre, sacrificando comodidad, dinero, sacrificando la salud también. Y el tema del aborto, ¿no? Tradicionalmente conocemos el tipo de familia que es mamá, papá, niño o niña, pero ya actualmente las familias están cambiando. Hay familias de mamá, mamá, hay familias de papá, papá, hay familias de mamá, abuela, hay familias de mamá, tía, etc. Entonces, la mirada tradicional se está quedando un poco corta para las problemáticas que están naciendo en estos momentos. Y de allí para mí me parece muy importante mencionar que la idea del aborto debería ser algo que es una realidad. Es como tapar el sol con un dedo. Es imposible. 73 millones de abortos al año en el mundo es un número que nos dice hay que educarnos, hay que saber, hay que darle opciones a las mujeres, hay que apoyarnos entre nosotras mismas, que esto es lo que yo intento con este episodio del podcast, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo considero que nuestro cuerpo es nuestro y nosotras decidimos. El aborto es una opción que está ahí y si decides tomarla o no, depende de muchas variables que te voy a decir a continuación, después de hablarte un poco de las estadísticas, porque hablar de las estadísticas nos permite poner un poco más los pies sobre la tierra, sobre lo que sucede no solo en mi entorno personal, en mi familia, en mi amiga, en lo que yo conozco en mi país, sino en decir, bueno, esto es una realidad de la que debemos hablar y de la que debemos tener conocimiento. Y si es que se nos presenta la opción y la idea, si estamos en un embarazo no deseado, está la opción, o sea, todas las mujeres lo sabemos, está la opción del aborto. Que si decides tomar esta opción o no, deberías ser consciente tanto de las consecuencias a nivel de salud y también de tomar una decisión desde un espacio de conocimiento, de seguridad, de que entiendo qué significa esto a nivel de mi vida, entiendo y asumo las consecuencias. Y si tomo este camino, el aborto es una opción y si no decido no hacerlo, bueno, entonces, ¿qué trae eso a mi vida? Entonces, una de las estadísticas interesantes que encontré es que se estima que más de la mitad de las mujeres en Australia que abortan son madres. En Estados Unidos, alrededor del 60% de las pacientes que abortan ya son madres y la mitad de ellas tienen 2 o más hijos. Las estadísticas sobre el aborto en el Reino Unido en 2021 muestran que la proporción de abortos entre personas que ya eran madres en comparación con aquellas que no lo son saltó del 51% en la década anterior al 57%.
20%. ¿Qué nos dice estas estadísticas en específico? Que sí hay una gran diferencia del aborto entre las personas que ya son madres, que tienen 2 o 3 hijos, a las que no. Entonces, esto nos habla de que muchas mamás deciden no tener hijos ya cuando tienen hijos. Y esto cambia un poco la mirada. Tenemos la mirada un poco más religiosa, un poco más espiritual, que habla del feto y del ser que vive. Entonces, voy a hablar un poco de la mirada tradicional religiosa. Esto incluye diferentes religiones y la mirada un poco espiritual sobre el tema, para que tengamos un poco de mirada diferente y tú puedas observar que hay muchos factores que influyen en un aborto. Entonces, desde la mirada tradicional se habla mucho de la mirada de la Biblia, iglesia, etcétera, y bueno, las diferentes interpretaciones que la Biblia pueda tener. Hablan del regalo de Dios, ¿no? Y de que hay un ser vivo ahí, ¿no? Hay un alma. Y que si hay un embarazo, pues es porque Dios desea esto en tus vidas, etc. Ahora bien, las miradas que yo propongo y esto es una realidad que sucede en muchas familias, que es este embarazo fue concebido en qué circunstancia. ¿Fue un abuso? ¿Fue una violación? ¿Fue un encuentro casual? Etcétera. Hay demasiados encuentros y vienen desde diferentes lugares. Por lo general, y las cifras lo dicen, hay mucho abuso sexual. O simplemente hay este control de poder sobre el cuerpo de la mujer, incluso si es desde un matrimonio, ¿no? Consagrado. Que uno diría, pero ¿cómo es posible que el esposo abuse de la mujer? Bueno, hace poco salió el caso de esta señora ya mayor que fue víctima de más de 60 o 70 violaciones, que me parece aterrador, ¿no? Y que fue el mismo esposo. Entonces, sí hay realidades de violencia que hay que considerar, y está la mirada religiosa, que es un poco no se debe, y así la mujer no quiera, la mujer debe parir, y es este concepto de quién la manda y para qué se pone, sí, ¿no? Pero detrás de toda esta circunstancia de el cómo se concibió esta vida, pues hay mucha tela que recortar. Y por el otro lado tenemos una mirada más espiritual, que habla de cada ser viene a enseñar, a dar una enseñanza a los padres, padre, madre, también viene a recibir. Entonces, desde la mirada espiritual, un poco menos sesgada bajo ciertas religiones, habla un poco más de el ser como presencia, viene a enseñar y a entregar. Y a veces esa entrega son 8 meses. También voy a hablar un poco del tipo de aborto, ¿no? Que es el aborto inducido. Esa es la palabra. El aborto inducido es del que he venido hablando un poco. Y también está el aborto espontáneo, que es el aborto, digamos, no, entre comillas, no planeado. Cuando hablamos un poco más de lo espiritual, a nivel de campo energético, campo universal, aquello que no podemos comprender, que es más grande que nosotros mismos, pues estaríamos hablando de que siempre hay algo dentro del plan, aunque no parezca dentro del plan. Entonces esto es un poco confuso, pero a nivel de nosotras acá mismo, o sea, acá es yo decido abortar o yo tengo un aborto involuntario. Sin embargo, desde la mirada espiritual, ambas experiencias, digamos que ya tienen un propósito o un fin. Entonces, el aborto inducido, que es una decisión, puede ser de la madre, puede ser, bueno, obliga, hay abortos como que la pareja obliga a la mujer a abortar, la mujer no quería, o el hombre se quiere, la mujer no quiere, es un aborto inducido. O sea, aquí en este plano físico material hay una decisión. Entonces la decisión es tomada desde acá. El aborto espontáneo es una decisión tomada a nivel, digamos,
astral, que no es mental, que son abortos que no son esperados. Ambas circunstancias traen lecciones de vida y aprendizaje, independientemente desde qué espacio lo hiciste o de si fue involuntario. Siempre, en ambos casos hay aprendizaje, hay enseñanza y hay algo que nos deja. Entonces, partiendo desde esta mirada, quiero que abraces ambas decisiones, en ti y en las personas que hay a tu alrededor, porque pueda que tu prima, tu hermana o alguien muy cercano esté pasando esta experiencia. Y si es que esta persona te busca, o si es que eres tú que no sabe qué decisión tomar, hazlo desde un espacio de cero juicio, de cero culpa, de no importa lo que digan los demás, sino una decisión que sea tuya y que tú te adueñes de esa decisión y esa responsabilidad, porque en cualquiera de los casos la invitación siempre es a una responsabilidad de una mirada más consciente, más madura, más adulta. Sea un aborto espontáneo, sea un aborto involuntario, sea un aborto inducido, o sea cualquiera que sean las experiencias. Entonces, siempre teniendo en cuenta eso, uno, que no estás sola a nivel espiritual. Tenemos seres que nos acompañan y si tú pides ayuda, la vas a obtener. Ahora, hablando un poco más de la experiencia personal, yo puedo decirte que conozco ambas experiencias, tanto la de dar vida como la de dar muerte. Y para mí, sobre todo, más que compartirte los detalles, quisiera compartirte el aprendizaje. Me tomó muchísimo tiempo entenderlo, comprenderlo, terapia y sobre todo decisión de querer ver esta realidad, de querer ver que la muerte también hace parte de la vida, de ver en qué época lo hice, de preguntarme todos los factores y esto que yo te hablo, que es las condiciones en que se dieron, para poder soltar el peso tan grande y la culpa también. Entonces, mal que bien, yo conocía mentalmente las consecuencias, digámoslo así, consecuencias, el aprendizaje, y aún así considero que, digamos, en mi caso personal, mi experiencia fue muy joven. Yo estaba muy joven, era pequeña, era una adolescente. A estas alturas, entiendo que a esa edad ni siquiera el cerebro se ha desarrollado completamente y uno toma decisiones de acuerdo con los recursos que tiene. No tenía recursos entre todos, o sea, económicos, emocionales, mentales, físicos, y tomé una decisión de supervivencia. Ahora, duré muchos años con una culpa horrible, con una carga. Fue muy difícil para mí ser madre después de, o sea, yo fui madre o tuve un aborto, después tengo a mi hijo y es esta relación de mezcla de culpa y sentimientos. Y ahora sí pude, y qué hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión, etc. Entonces, mi experiencia y mi aprendizaje sobre todo dice que una manera de soltar la culpa es hacerse responsable y preguntarte qué circunstancias hay. Eres joven, eres un adolescente, no sabes qué hacer, o quizás una experiencia de abuso, cualquier tipo de abuso sexual, abuso de poder o abuso económico, o no tienes los recursos, o sí los tienes, solo que tienes mucho miedo a esta nueva etapa, a esta nueva experiencia que no esperabas, que no planeabas. Quizás tienes todos los recursos, pero emocionalmente te sientes con una tarea imposible de realizar. Entonces, quiero que tomes en cuenta sobre todo qué pasa en tu vida en específico antes de pensar en el que irán, en las consecuencias, no, sino en que tomes la muerte como algo muy importante, de gran responsabilidad, y también la vida como una parte importante. Por eso hablo desde el inicio de que no pretendo polarizar, de que está toda esta mirada política, están todas estas estadísticas, eso es una realidad, pero también está la otra realidad. Entonces, a nivel espiritual podría decirte que
por supuesto que es una de las grandes faltas de las leyes universales, el aborto, más que una consecuencia, un karma, etcétera, todo eso. Yo quiero que lo tomes como un aprendizaje. Sí o sí vas a aprender algo. Sí o sí, si decides tomar la responsabilidad, también hay cosas inesperadas. La vida es curiosa y hay cosas, gratificaciones, enseñanzas y aprendizajes esperadas. Desde mi corazón, allá en lo profundo, yo te diría que lo pienses 2 veces y que la invitación siempre es a la responsabilidad. Entonces, se nos ha vendido la imagen de un Dios castigador, de un Dios que nos maldice y nos enseña bajo la mano dura. Yo siento que eso no es Dios. Dios es compasión en ambas experiencias. Y algunas experiencias son más dolorosas que otras. Entonces, si es que estás pasando por una situación así, estás escuchando este podcast, te invito a que me escribas. Me puedes encontrar en @soylispaspura en mis redes sociales. Y también me puedes encontrar en el link que voy a dejar en las diferentes plataformas, porque no estás sola. Es una decisión muy importante que implica muchas cosas y siempre va a haber aprendizajes o consecuencias, sea cual sea de las dos. Por un lado voy a hablar un poco más específico, el aborto a nivel de salud. Bueno, también hay mitos que hablan de que las personas que abortan, que las mujeres que abortan son más propensas a tener cáncer de útero. Esto es un mito, por ejemplo. Sin embargo, sí hay un cambio de salud importante a considerar a nivel hormonal, a nivel de útero, a nivel de tu cuerpo en general. Que tanto como en el embarazo, posparto, tu cuerpo se demora en reacomodarse 1 o 2 años, de igual manera con un aborto. Entonces, aunque es un mito esto, sí ten en cuenta que el cambio es radical. No vas a ser nunca la misma, nunca. El cuerpo está en constante cambio, pero además cuando hay un aborto, sí hay un cambio físico importante a considerar. El aborto siempre deja un trauma psicológico irreversible. No quisiera profundizar mucho en trauma porque es un tema extenso, pero considero que la capacidad de resiliencia que tiene el ser humano es infinita y depende mucho más de ti. Entonces, sí, claro que sí va a haber trauma, pero considero que el trauma no está presente y latente siempre. Desde mi punto de vista, siento más en consideración que debes tomar lo que significa para ti a nivel familiar. También podría mencionar un poco de la mirada de Bert Hellinger, que estoy estudiando un poco sobre constelaciones. Me parece una mirada muy interesante sobre el orden familiar y lo que sucede con estos seres, digamos, que están ahí presentes, o estos eventos que son tan profundos y hacen eco en el árbol familiar. Entonces, muchas de las veces, como inicié este episodio, esto queda oculto y el universo y la vida es mucho más grande que nosotros. Y de una u otra manera, lo que es silenciado siempre tiene que salir, de una u otra manera. Entonces, es importante entender esto para que te llenes de recursos. Si es que decides tomar el aborto de nuevo, sin juicio, sin crítica y tampoco con la invitación de debes hacerlo, es tu cuerpo, o sea, ninguno de los dos lados. Por un lado, la cuenta que recomendé al inicio tiene mucha información, pero también siento que su tono invita a que es la única opción. Y hay muchísimas opciones. Entonces, siempre piensa en lo que sea mejor para ti. Independientemente con los recursos que cuentes, siempre vas a tener desde este lado de la pantalla un espacio que entiende y comprende la experiencia real vivida de ambas circunstancias, de ambas situaciones, de la maternidad desde un punto de vista más realista y también de un punto de vista amoroso, porque acá también hay espacio para el amor. Entonces, eso es todo por este episodio. Quisiera que busques diferentes recursos educativos. Ahorita tenemos acceso a internet. En Estados Unidos, por ejemplo, está Safe2Choice, safe2choice.com o Planet Parenthood.
Excel, una línea de apoyo emocional posaborto, y también recursos como psicólogas o terapeutas que te ayuden si es que decides hacer aborto, hacerlo. Si es que no decides, también hay muchos recursos a los que puedes recurrir. Sea cual sea la decisión que esté presente en tu vida, estás acompañada, no estás sola. Y bueno, eso es todo por este episodio. Las espero y los espero en el siguiente episodio, que voy a profundizar un poco más sobre estos dos tipos de aborto. Y espero que tengas excelente día, excelente mañana o excelente noche. Si tienes alguna pregunta, la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos a la próxima. ¿Quieres compartir una historia que aporte a una maternidad consciente de todas en la comunidad? Compártela en el buzón de voz del mamá en la bio @soylizpaspur en Facebook o en Instagram. Envía un mensaje de voz a Almamá Podcast y recuerda que nos interesa escucharte, porque Almamá es el podcast de la maternidad a otro nivel.